Mateo Herrera tenía apenas 8 años de edad, pero ya conocía perfectamente el sabor amargo y cruel de la humillación diaria. Sus pequeños zapatos negros tenían enormes agujeros en las suelas que él trataba desesperadamente de disimular, caminando de manera extraña para que no se notara cómo el agua y el frío se colaban hasta sus pies descalzos. Su uniforme escolar, que originalmente había sido azul marino, ahora parecía gris por el desgaste y estaba cuidadosamente remendado en múltiples lugares por las manos expertas y amorosas de su abuela Rosa, quien hacía milagros con hilo y aguja para mantenerlo presentable. Su mochila no era realmente una mochila, sino un costal viejo de tela áspera que su abuela había transformado con amor infinito, cosiendo correas improvisadas y bolsillos adicionales, pero que se veía miserable y patético comparado con las mochilas brillantes de marcas caras que llevaban todos sus compañeros de clase cada día. La profesora Carmen Martínez, una mujer de 45 años, con una personalidad tan rígida como su peinado perfectamente moldeado, dirigía su aula de tercer grado como si fuera un campo de batalla, donde ella era la general suprema, y los niños eran simples soldados que debían obedecer sin cuestionar. Pero en toda su clase había un blanco favorito para su crueldad sistemática y calculada: el pequeño Mateo. Esa mañana fría de marzo, la profesora Martínez había decidido realizar una actividad especial que sabía perfectamente que sería una tortura psicológica para algunos de sus estudiantes, particularmente para aquel niño que tanto despreciaba. «A ver, niños y niñas», anunció con su voz cortante y autoritaria que llenaba toda el aula. «Hoy vamos a hacer algo muy especial. Vamos a hablar de las profesiones de sus padres, de lo importantes que son en la sociedad y de cómo ustedes pueden aspirar a ser como ellos cuando sean grandes. Empecemos por los más importantes y exitosos». Mateo sintió inmediatamente que su pequeño corazón comenzaba a latir aceleradamente y que sus manos diminutas empezaban a sudar frío. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta actividad y cuánto dolor le causaría. La profesora llamó primero a Sofía Mendoza, una niña de cabello rubio perfectamente peinado y uniforme impecable. «Sofía, cuéntanos, ¿qué hace tu papá?» «Mi papá es cardiólogo en el hospital más importante de la ciudad», respondió Sofía con orgullo evidente. «Salva vidas todos los días y gana mucho dinero. Tenemos una casa grande con piscina y 3 automóviles». «Excelente, Sofía. Tu papá es un ejemplo de éxito y dedicación», exclamó la profesora con una sonrisa radiante de aprobación. Luego llamó a Diego Castellanos, un niño alto para su edad que siempre tenía los útiles escolares más caros y modernos. «Diego, ¿y tu papá?» «Mi papá es abogado y tiene su propio bufete jurídico», respondió Diego inflando el pecho con orgullo. «Defiende a empresarios muy ricos e importantes. Dice que algún día yo voy a heredar su empresa y voy a ser todavía más rico que él». «Magnífico. Otro gran ejemplo de lo que se puede lograr con educación y ambición», celebró la profesora aplaudiendo teatralmente. Uno por uno, los niños fueron presumiendo orgullosamente las profesiones exitosas y lucrativas de sus padres: médicos, ingenieros, arquitectos, empresarios, banqueros. Cada descripción era recibida con elogios exagerados y celebraciones por parte de la profesora Martínez. Mientras tanto, Mateo se hundía cada vez más profundo en su pequeña silla de plástico, sintiendo cómo su estómago se contraía de ansiedad y sabiendo perfectamente que su turno llegaría inevitablemente. Cuando finalmente solo quedaba él, la profesora Martínez se dirigió hacia su escritorio con una sonrisa maliciosa que no prometía nada bueno. «Y por último, pero definitivamente no menos importante», dijo con sarcasmo venenoso que todos los niños pudieron detectar,
Tenemos a nuestro querido Mateo. Todos los ojos de la clase se clavaron en él como dagas. Mateo sintió que sus mejillas se encendían de vergüenza y que su garganta se cerraba hasta hacer que respirar fuera casi imposible. «Mateo», dijo la profesora con voz falsamente dulce, «cuéntanos, ¿qué hace tu papá? ¿Existe siquiera o eres uno de esos niños abandonados?» Algunos niños comenzaron a reírse cruelmente, siguiendo el ejemplo de su maestra. Mateo bajó la mirada hacia sus manos pequeñas y temblorosas que se aferraban desesperadamente al borde de su escritorio. Mi papá trabaja muy lejos de aquí», murmuró con una voz tan baja que apenas era audible. «¡Habla más fuerte!», gritó la profesora golpeando su escritorio con una regla de madera. «Todos queremos escuchar esta fascinante historia. Seguramente es un borracho, un delincuente o está pudriéndose en alguna cárcel. Por eso vienes tan mugroso y patético a mi escuela todos los días». Las risas de los niños se volvieron más fuertes y crueles. Mateo sintió que las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos, pero luchó desesperadamente por contenerlas, porque sabía que llorar solo empeoraría su humillación. La profesora, viendo que había logrado lastimar profundamente al niño, decidió continuar con su ataque psicológico. «Niños, observen cuidadosamente a Mateo», anunció, como si fuera un espécimen de laboratorio. «Este es el ejemplo perfecto de lo que no deben ser nunca en sus vidas. Sin padre presente, sin dinero, sin futuro prometedor, probablemente termine pidiendo limosna en las calles o robando para sobrevivir, como toda su familia de fracasados. Mi papá sí existe», gritó finalmente Mateo con toda la fuerza que sus pequeños pulmones pudieron reunir, su vocecita quebrada por la emoción y las lágrimas que ya no podía contener. «Él me ama mucho y siempre me dice en sus cartas que va a regresar pronto para llevarme con él». La profesora soltó una carcajada tan cruel y sarcástica que heló la sangre de todos los presentes. «Claro que sí, Mateo, y yo soy la mismísima reina de Inglaterra. Las cartas que dices recibir probablemente las escribes tú mismo porque no tienes papá. Siéntate inmediatamente y no vuelvas a interrumpir mi clase con tus fantasías patéticas». Esa tarde, Mateo llegó a la humilde casita de su abuela Rosa con los ojos completamente hinchados y rojos de tanto llorar durante el camino de regreso. Su pequeño corazón estaba destrozado en 1000 pedazos y apenas podía respirar por los sollozos que sacudían todo su cuerpecito frágil. «¿Qué te pasa, mi nieto adorado?», preguntó la abuela Rosa con voz llena de preocupación maternal, tomando inmediatamente al niño entre sus brazos arrugados pero infinitamente cálidos. «Abuela», sollozó Mateo, aferrándose desesperadamente a ella. «La profesora dice que mi papá no existe, que soy un niño abandonado, que nunca voy a ser nadie en la vida». «Es verdad, abuela. Mi papá realmente va a regresar algún día». La anciana sintió que su corazón se partía al escuchar el dolor en la voz de su pequeño nieto. Lo abrazó aún más fuerte y le acarició suavemente el cabello mientras también luchaba por contener sus propias lágrimas. «Escúchame muy bien, mi amor», le dijo con voz temblorosa pero llena de convicción. «Tu papá existe. Te ama más que a su propia vida y está trabajando muy duro en un lugar muy peligroso para darte una vida mejor. Pronto, muy pronto regresará, y cuando lo haga, toda esa gente cruel que se burla de ti va a tener que pedirte perdón de rodillas». Al día siguiente, la profesora Martínez había decidido escalar su crueldad a niveles completamente inhumanos. Durante el recreo de la mañana, cuando todos los niños estaban en el patio jugando, ella llamó a Mateo al salón con el pretexto de revisar sus útiles escolares. «Ven acá, Mateo», le ordenó con voz fría. «Quiero ver qué porquerías traes en esa bolsa ridícula que usas como mochila». Con manos temblorosas y el corazón acelerado por el miedo, Mateo se acercó lentamente a su escritorio.
La profesora, sin ninguna consideración, volcó completamente el contenido de su mochila improvisada sobre el suelo del salón, esparciendo todo por todas partes. «¡Miren qué maravilla!», exclamó con sarcasmo venenoso, dirigiéndose a los otros niños que habían comenzado a asomarse por las ventanas desde el patio. «Libros tan viejos que las páginas están amarillas y despegándose, lápices tan gastados que apenas son pedacitos de madera y ni siquiera tiene una calculadora. ¿Cómo pretende este niño patético estudiar y competir con ustedes usando estas porquerías?» «Profesora, por favor», suplicó Mateo con lágrimas corriendo por sus mejillas, arrodillándose desesperadamente para recoger sus pertenencias. «Son los libros que usaba mi papá cuando tenía mi edad. Él me enseñó a leer con esos mismos libros antes de irse. Son lo más valioso que tengo». «Tu papá imaginario no cuenta para nada», gritó la mujer con crueldad desmedida. «Estos libros asquerosos van directamente a la basura donde pertenecen, igual que tú». En ese momento exacto, como si el universo hubiera decidido que era hora de hacer justicia, el sonido de vehículos pesados se escuchó afuera de la escuela. Una caravana de 3 camionetas negras blindadas se detuvo precisamente frente a la puerta principal de la institución, seguidas por un automóvil oficial con placas gubernamentales. De la camioneta principal bajaron primero 3 hombres corpulentos, vestidos con trajes oscuros y lentes de sol, claramente agentes de seguridad del más alto nivel. Luego, del automóvil oficial, bajó un hombre que hizo que todos los presentes se quedaran sin aliento. El general Alejandro Herrera, de 36 años, medía más de 1,90 m de altura y su presencia física irradiaba una autoridad tan poderosa que podía sentirse desde varios metros de distancia. Su uniforme militar estaba impecablemente planchado y decorado con numerosas condecoraciones de honor, medallas de valor y reconocimientos internacionales que brillaban bajo el sol. Su porte era el de un líder nato, de alguien acostumbrado a que se obedecieran sus órdenes sin cuestionamiento. «¿Dónde está mi hijo?», preguntó con una voz profunda y resonante que hizo que las ventanas de la escuela literalmente vibraran. La directora del colegio, una mujer que normalmente se consideraba autoritaria e imponente, salió corriendo hacia él con la cara más pálida que el papel y las manos visiblemente temblorosas. «General Herrera, no lo esperábamos. Creíamos que seguía en la misión militar clasificada en el extranjero». «¿En dónde específicamente creían que me encontraba?», preguntó el general con una voz que cargaba un peligro barel y contenido que erizaba la piel. En la operación militar internacional ultrasecreta, señor», tartamudeó la directora, apenas capaz de articular las palabras. Los reportes oficiales decían que no regresaría hasta dentro de varios meses más. El general Alejandro Herrera era una leyenda viviente en el país y reconocido internacionalmente como uno de los militares más condecorados y respetados del mundo moderno. Había sido el general más joven en la historia del Ejército Nacional, héroe de múltiples conflictos internacionales, y durante los últimos 2 años había estado dirigiendo una misión militar ultraclasificada en una zona de combate extremadamente peligrosa en el extranjero. Su reputación era tan imponente que incluso los políticos más poderosos del país lo trataban con reverencia absoluta. «He terminado mi misión antes de lo previsto», declaró con autoridad militar. «¿Dónde está Mateo? Quiero ver a mi hijo ahora mismo». En el salón de clases, la profesora Martínez continuaba humillando al pequeño Mateo cuando escuchó pasos firmes y decididos acercándose por el corredor. Se volvió hacia la puerta y se encontró cara a cara con el general Herrera en todo su imponente uniforme militar, sus condecoraciones reflejando la luz y sus ojos irradiando una autoridad que había comandado ejércitos enteros. «¿Usted es la profesora de mi hijo Mateo?»,
Preguntó con una voz que podía congelar el infierno mismo. Carmen Martínez se quedó completamente paralizada, como si hubiera visto a la muerte personificada. Todo el país conocía al general Herrera. Su rostro había aparecido en portadas de revistas internacionales. Había sido condecorado por presidentes y había recibido reconocimientos de organizaciones mundiales por sus servicios excepcionales. «¡Papá!», susurró Mateo con una voz llena de esperanza y alegría indescriptible, apenas capaz de creer que su héroe personal había regresado finalmente. El general se arrodilló inmediatamente y abrió sus brazos. Mateo corrió hacia él y se lanzó a sus brazos con toda la fuerza de su pequeño cuerpo, aferrándose a él como si fuera lo más valioso del universo. El general abrazó a su hijo con una ternura infinita que contrastaba dramáticamente con su imagen de guerrero implacable. «¿Qué te han hecho, mi pequeño soldado valiente?», preguntó con una voz que se había suavizado completamente, llena del amor más puro que puede existir entre un padre y su hijo. Con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, Mateo le contó a su padre cada detalle de su sufrimiento. Cada humillación cruel, cada burla despiadada, cada momento de dolor causado sistemáticamente por su profesora. Cada día que había llorado preguntándose si realmente su papá existía o si era solo un sueño desesperado de su imaginación infantil. El general Herrera escuchó cada palabra con una atención absoluta, y con cada detalle que su hijo le narraba, su expresión se volvía más peligrosa y aterradora. Cuando Mateo terminó su relato, el general se levantó lentamente con su hijo aún en brazos, y su mirada hacia la profesora Martínez podría haber derretido el acero más resistente. «Señora Martínez», dijo con una voz tan mortal y controlada que hizo que toda la escuela guardara un silencio sepulcral, «usted se atrevió a humillar sistemáticamente a mi hijo durante meses porque pensó que no tenía a nadie que lo defendiera. Se equivocó gravemente. Yo no sabía, jamás imaginé que», balbuceó la mujer, temblando tan violentamente que apenas podía mantenerse en pie. «Mi hijo ha soportado 2 años sin su padre porque yo estaba sirviendo a este país en una zona de combate donde cada día podía ser el último», continuó el general con una intensidad que helaba la sangre. «Mientras usted dormía cómodamente en su cama todas las noches, mi niño rezaba arrodillado pidiendo por mi regreso seguro. Mientras usted disfrutaba de su vida sin preocupaciones, mi hijo escribía cartas preguntándome si las cosas horribles que usted le decía sobre él eran verdad. Para entonces toda la escuela se había reunido. Directores, maestros, estudiantes, padres de familia, todos observando esta confrontación histórica en silencio absoluto. ¿Sabe usted lo que se siente leer desde una trinchera en zona de guerra las cartas de su hijo de 8 años, preguntándole si es verdad que no vale nada porque no tiene zapatos nuevos?, preguntó el general con voz quebrada por la emoción. ¿Sabe lo que se siente estar a miles de kilómetros arriesgando la vida por la patria y recibir cartas de su niño diciéndole que su maestra afirma que él nunca va a ser nadie porque su papá no existe? La profesora Martínez lloraba descontroladamente, completamente destrozada por la magnitud de lo que había hecho. «Durante estos 2 años», continuó el general dirigiéndose ahora a toda la multitud presente, «mi hijo Mateo ha demostrado más valor, más resistencia y más carácter que muchos soldados que he visto en combate. Ha soportado humillaciones diarias sin quejarse, ha mantenido su fe en su padre a pesar de las burlas crueles, y ha conservado su bondad natural a pesar del maltrato psicológico sistemático». Luego se dirigió directamente a la profesora. «Usted, señora Martínez, queda inmediata y permanentemente despedida de esta institución. Además, me aseguraré personalmente de que ninguna otra escuela en este país la contrate jamás.
Su comportamiento hacia un menor de edad constituye abuso psicológico y será reportado a las autoridades correspondientes. La directora, temblando de miedo, inmediatamente confirmó: así será, General Herrera. La profesora Martínez ya no trabaja en esta institución. El general se dirigió entonces a toda la escuela con voz potente. Quiero que todos ustedes, estudiantes, maestros y padres de familia, entiendan algo fundamental. Mateo Herrera es mi hijo, mi orgullo más grande, y vale más que todos los títulos, reconocimientos y condecoraciones que tengo en mi carrera militar. Su valor como ser humano no se mide por la marca de sus zapatos, el precio de su ropa o los útiles escolares que pueda comprar. Este niño, continuó levantando a Mateo para que todos pudieran verlo, ha demostrado una fortaleza de carácter que muchos adultos jamás lograrán. Ha mantenido su dignidad bajo presión, ha conservado su amor por el aprendizaje a pesar de las circunstancias adversas y nunca, ni una sola vez, respondió con crueldad a quienes lo maltrataban. Toda la audiencia estaba profundamente conmovida, muchos llorando abiertamente. A partir de hoy, declaró el general, estableceré una fundación educativa en honor a mi hijo, que proporcionará útiles escolares, uniformes y apoyo académico a todos los niños que los necesiten. Ningún estudiante en esta ciudad volverá a ser discriminado por su situación económica. Luego se dirigió específicamente a los niños que se habían burlado de Mateo. Y ustedes, niños que se rieron de mi hijo, espero que aprendan que la verdadera grandeza de una persona no viene de lo que sus padres poseen, sino de la bondad de su corazón y la fortaleza de su carácter. Finalmente, el general tomó a su hijo en brazos y se dirigió hacia la salida. Vámonos a casa, mi pequeño soldado valiente. Papá ha regresado para quedarse para siempre y jamás volverás a estar solo. Mientras caminaban hacia la caravana militar, Mateo abrazó fuertemente a su padre y susurró: «Papá, ¿realmente nunca más te vas a ir?» «Te lo prometo, hijo», respondió el general con lágrimas en los ojos. «Serví a mi país con honor, pero ahora mi misión más importante es ser tu papá todos los días». 2 semanas después, la profesora Carmen Martínez trabajaba limpiando oficinas durante las noches, habiendo perdido no solo su trabajo, sino también su reputación profesional. Pasaba sus días reflexionando sobre cómo había destruido su carrera y su vida por la crueldad sistemática hacia un niño inocente, sin saber que estaba maltratando al hijo de uno de los hombres más respetados y poderosos del país. Mateo, mientras tanto, regresó a una escuela completamente transformada. Ahora tenía el uniforme más nuevo, los útiles más completos y, más importante que todo eso, la confianza absoluta de saber que su padre, su héroe personal, estaría ahí para protegerlo siempre. La fundación educativa, establecida por el general, había cambiado la vida de cientos de niños, asegurando que ninguno volviera a ser discriminado por su situación económica. El niño sin valor y sin padre resultó ser el hijo del militar más condecorado y respetado de la nación, y su historia se convirtió en una lección que esa comunidad educativa jamás olvidó. Que nunca debemos juzgar a nadie por las apariencias, porque detrás de cada persona, especialmente de cada niño, puede haber una historia de valor, sacrificio y amor que no podemos ver a simple vista. El general Herrera cumplió su promesa. Nunca más se separó de su hijo, y Mateo creció sabiendo que era profundamente amado y valorado, no por lo que tenía materialmente, sino por quien era como persona. Valiente, bondadoso y resiliente, exactamente como su padre, héroe, le había enseñado a ser.